Hay que aislarlo. Hablando de información, hubo una información que hoy, que se dio a conocer ayer, de la que se habló mucho hoy, que es preocupante, que es el índice de pobreza y de indigencia en la Argentina, y sobre todo aquellos que son chicos. Sí. El 57% de los chicos de la Argentina son pobres. Sí, tremendo. Tenemos un informe y tenemos un especialista para tratar el tema. Después de esto, presten atención. Décadas de desgobiernos en lo económico, en lo social, que han motivado un número difícil de tolerar. La pobreza alcanzó el 42% de las personas. Es decir, que hay en la Argentina 20 millones aproximadamente de pobres. En el segundo semestre del 2020 la pobreza fue, escuchen, 57,7 entre menores de 15 años. Casi el 60% de los menores de 15 años es pobre en Argentina. 6 de cada 10 chicos están prácticamente condenados. Pones 10 chicos en fila, 6 son pobres. Cuando uno pide restricciones tiene que saber que una consecuencia es esta. Claro, claro. O sea, si vos parás la economía, también tiene consecuencias sanitarias. ¿Estos, Sofi, son números que se esperaban que fueran así? Sí, se esperaban. Yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina. Porque ya de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Evidentemente el COVID ha producido un desastre, Sí, claro. pero lo que digo es, estos aumentos que vienen es más desastre todavía. Axel Kicillof anunció que a partir de abril las tarifas de electricidad sufrirán un aumento del 7%. Un nuevo aumento de las naftas del 7,9%. Es el primero de los 3 aumentos que se vienen en los próximos 2 meses. Es la hora de la verdad con los alquileres. 65% de aumento en un año, promedio, tuvieron las propiedades. Todo lo que fue alimentos en los 2 primeros meses del año subieron por encima de lo que es el promedio general de inflación. 3,6% fue la inflación de febrero. Si uno la anualiza, Mariano, es un 40%. Esta es la Argentina, un país que hace 100 años es un país recontra rico y que la política, más los militares y las dictaduras, y nuestra sociedad, pues en definitiva no son importados todos, lo destruyó y lo partió al medio. Hoy la Argentina es un país que está partido al medio. Y con estos números, la pregunta es ¿cómo salimos? ¿Cómo se frena? Primero, ¿cómo se frena el descenso y el incremento de este número en particular? Después, ¿cómo salimos de esto? ¿Se puede salir de esto? Le vamos a preguntar a nuestro querido amigo Jonathan Loidy, que es un hombre que ha venido en más de una oportunidad a esta mesa, que en estos momentos está en los Estados Unidos. Gracias, Johnny, por estar ahí. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Qué placer volver a verte, Gastón, y bueno, y a toda la mesa, ¿eh? Bueno, un placer. Lo mismo, y la verdad que angustiado con esto que ayer, uno no desconoce las condiciones en las que viven muchos argentinos. Lo que pasa es que lo certifica este estudio que marca que hay un 57% de chicos menores de 15 años que están bajo la pobreza, que parecen condenados, y la pregunta es, ¿están condenados o hay algo que puede hacer que mejore esta situación en el país? Sí, bueno, la verdad que yo siempre digo que es el dato más duro de una economía, siempre es la pobreza, ¿no? Creo que como sociedad nos tiene que dar lástima y vergüenza porque todos somos parte de esto de alguna manera u otra, ¿no? Por supuesto, algunos tenemos más responsabilidad, otros menos, pero todos somos parte de eso. Y la verdad que lo más grave de la pobreza es lo que se conoce como la pobreza estructural. La pobreza estructural es de esa que cuesta mucho volver. O sea, la pobreza se accede rápido, pero cuesta muchísimo salir. Sobre todo cuando ya lleva generaciones. O sea, este no es un número que era 20% hace un mes y ahora es 50%. Esto viene en una decadencia de hace 70, 80 años. No importa el dato, lo que es claro es que ningún gobierno, ningún partido político, ninguna ideología ha podido salir de esta situación, y la verdad que se ve muy difícil en este contexto donde ahora de vuelta parece que se va a recrudecer la pandemia, o ya está de alguna manera cerca, por lo cual el escenario más posible es que suceda, esa es la realidad, y una economía que no soporta cierres, una economía que está en terapia intensiva. A mí me gustaría que realmente la política, los que hoy toman decisiones, ¿no? Hoy son ellos los que están tomando decisiones, traten de aprender de lo que ya pasó. O sea, una ventaja que tiene esta situación, esta segunda ola, es que ya vivimos la primera. Entonces, de alguna manera tendríamos que ser muy fríos en tratar de analizar qué fue lo que hicimos mal, qué fue lo que se cerró mal, y tratar de ser muy proactivos en sostener a la economía tan importante como la salud. Esta discusión, Gastón, la hemos vivido en la mesa en marzo del año pasado, recuerdo, cuando estaba la economía y la salud. No volvamos a cometer ese error. No es la economía y la salud, o la salud, es la economía y la salud, y hay que ser muy cuidadosos porque si no, ese indicador que vos estás viendo, lamentablemente, va a seguir creciendo, y eso es muy duro. Sí, Tommy. No, me parece interesante, Jonathan, Tomás, buenas noches.
Si bien en la Argentina esta sociedad que conformamos politiza todo y muchas veces nos quejamos de eso, me parece que en este caso, siguiendo un poco tu disertación, es imposible separar, es inescindible la política del flagelo social que tenemos, que es el de la pobreza. Digo, tal vez la pregunta suene muy tonta y muy estúpida, pero la única manera, una de las tantas maneras de erradicar esta pobreza estructural, ¿no? ¿Es con decisión política? Digo, con intención y voluntad política, ¿podrían llegar a bajar, a mermar los números de indigencia en nuestro país? Sí, mira, yo justo estoy en Estados Unidos por trabajo y acá se hizo muy popular una frase hace ya varios años, que fue de un asesor de Bill Clinton que le dijo a Clinton en plenas elecciones, y dicen muchos que fue por eso que ganó, que le dijo, es la economía, estúpido. O sea, dando a entender que si vos pones plata en el bolsillo de la gente, eso de alguna manera te hace ganar una elección. Yo hace poco escribí un artículo en Infobae que se llamó ¿Es la política, estúpido? Yo creo que en el caso latinoamericano el gran problema de la economía es la política, porque la economía es una herramienta de la política y está supeditada a las decisiones políticas. Todo lo que estamos viendo en el último tiempo, y realmente no quiero asignárselo a este gobierno en particular, porque la verdad que el que estuvo antes tampoco lo hizo bien, y el que estuvo antes del antes tampoco lo hizo bien, y creo que es parte de la autocrítica que falta siempre en la política, ¿no? Siempre miran para atrás y muchas veces se miran a ellos mismos, ¿no? Porque miran para atrás y dicen, pero pará, vos antes de ese estuviste vos también. Entonces me parece que lo que hay que entender es que la política en Argentina afecta durísimamente las decisiones económicas, porque la economía es una herramienta. Y eso hay que decirlo. Sí, hay que tener mucho cuidado, me parece, con varios temas. El primero, más pobreza, más indigencia, gente que no llega a agarpar el alquiler, gente que vos ves por la calle, que vos decís, este es un nuevo pobre, un nuevo tipo Flavio, que vive en la calle. Más ignorancia. Bueno, Eso es tremendo. y entonces yo creo que hay que ser muy cuidado, lo pregunto, lo tiro acá, con cómo comunicamos ciertas cosas, porque lo de quédate en casa es para Lali Espósito, ¿eh? Para Lali Espósito que tiene una pileta de 10 metros, ¿viste? Como los actores y las actrices decían, quédate en casa. A ver, pará. Claro, sí. Está bárbaro eso, ¿eh? Me encanta, en un momento lo compramos todos, el hashtag, pero hay gente que si se queda en la casa no morfa. Entonces hay que ser cuidadosos. Hay que pensar en la economía, hay que pensar en la salud. Jonathan, no lo digo por vos, lo digo para todos. Estamos jodidos de verdad, hermano. Y no es cuestión no es cuestión solo del coronavirus. Y no es cuestión solo de Macri, es cuestión también de este gobierno. Porque la más fácil es, ¿viste? Porque se van a empezar a pasar la pelota. Es heavy lo que está pasando, ¿eh? Y yo entiendo a Alberto Fernández que en su momento dijo, yo prefiero tener 10% más de pobres que 100.000 muertos. No. Yo no quiero tener 100.000 muertos y no quiero tener 10% más de pobres. Porque eso lo dice un tipo que nunca fue pobre. Si vos fuiste o sos pobre, no decís prefiero ser pobre antes de que se muera otro, ¿eh? Ser pobre significa a veces no morfar, no darle de morfar a tus hijos. Cortemos un poco con ese discurso progre pelotudo, porque hay gente que se cae de hambre, hermano. Sí, es como cuando te preguntan qué preferís, el frío o el calor. Los que eligen el frío jamás pasaron frío. Claro. Una cosa es que haga frío, otra cosa es tener frío. Una cosa es que haya pobre y otra cosa es ser pobre o ser responsable de esa pobreza, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, Johnny. Perdón. Lo que creo que hay que aprender es, primero, no hay que ser hipócrita, creo que resume un poco lo que acaban de decir. Y por otro lado, hay que entender que el cerrar la economía, como vos decís, es para el que tiene reserva, o sea, es para el que puede venir a trabajar. Quédate en casa si tenés un medical, claro, porque estás en blanco, me quedo así. Déjame darte datos. Ahí me quedo en casa 100 días, si querés. Vamos a los datos, Johnny, dale. Déjame darte datos. Hoy hay varias formas para entender el problema y no quedarnos en la discusión de lo que es evidente y que es que la política es un desastre, no sé quién podría defender eso, y que la pobreza es un número objetivo. También hay otro número objetivo. ¿Cómo se sale de la pobreza? Con trabajo. ¿Y el trabajo quién lo da? Las empresas y el Estado. Bueno, ahí tenés una primera gran división. Porque el Estado da trabajo, pero para poder dar trabajo necesita dinero. Dinero que viene de los impuestos. Impuestos que generan los trabajadores y que generan las empresas. Entonces, lo que vos necesitas hoy en Argentina es más empresas. Lamentablemente, hoy en Argentina tenemos menos empresas que en 2007. O sea, en 15 años no solo no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido con más población. O sea, tenemos mucha más población que hace 15 años. Entonces, me parece que acá tiene que haber una discusión profunda, tan profunda, y yo lo vengo diciendo hace tiempo. A mí me encantaría que la sociedad
se despertara y se preocupara y dedicáramos tantas horas como estamos dedicando al coronavirus, que por supuesto se lo merece y es importante, no quiero que se confunda eso. Ahora, si le dedicáramos tantas horas a la pobreza y si pusiéramos también contadores de cuántos niños ingresan al PACO, cuántos niños mueren todos los días por hambre, si pusiéramos un contador de eso también abajo en las placas, y no lo digo por ustedes, chicos, ustedes me conocen y saben que no es puntual, pero es en toda la televisión, en toda la radio, en todos los periódicos, yo creo que habría más conciencia de eso y deberíamos erradicar la pobreza como queremos erradicar este virus. La única vacuna que existe para la pobreza es el trabajo, y el trabajo se genera con más empresas, de las buenas, por supuesto, y demás. Entonces me parece que esa es la discusión que hay que dar, porque la política todo el tiempo nos quiere distraer, y que esta nueva ola, por favor, y perdón, digo esto solo, que esta nueva ola no se transforme en una excusa, porque a muchos políticos les viene bárbaro esta ola, porque desvían la atención y se ponen a ver ahora qué hacemos, ahora qué hacemos y ahora qué hacemos. ¿Qué hacemos con las PASO? Claro. Jonathan, ¿cómo nos ven en Estados Unidos? ¿Cómo manejamos la cuarentena? ¿Qué es lo que se sabe de Argentina? Mirá, lo primero que te pasa cuando venís acá es lo mismo que nos pasa a nosotros con Venezuela, te da lástima. O sea, decís, qué lástima, ¿no? Un país que fue tan rico, que tuvo todo, y la verdad que acá está lleno de venezolanos, también está lleno de argentinos, pero está lleno de venezolanos como en Argentina, y todo el mundo, los latinos sobre todo, que por ahí tienen más claro que es Argentina, la realidad que el americano promedio no nos tiene muy presente, pero el latino, que es con el que uno convive, la verdad que lo primero que te da es lástima. ¿Y qué porcentaje de vacunados? ¿Qué porcentaje de vacunados? Ellos también tienen lo suyo, igual, Jonathan. Ellos también tienen lo suyo, por supuesto que sí. Pero no tienen pobreza, tienen 8 puntos de pobreza, listo. Punto con, ¿Y qué tiene que ver? No es solamente eso, Jonathan, no tiene nada que ver con eso. Me mueren muchos nenes de hambre callado. No son una sociedad perfecta, no es perfecta, pero yo no dije que era perfecta, perdóname, yo no dije que es perfecta. No, pero dijiste como que damos lástima, sí. De última lo decimos entre nosotros. Pero ¿por qué? Bueno, yo te dije que lo decían los latinos, no que me lo decían. ¿Con cuántos latinos hablaste para decir los latinos dicen que le damos lástima? Bueno, pero pará, porque es muy fácil. Con más que nosotros pero está es muy fácil decir todos los latinos piensan que damos lástima. No, bueno, pero perdón. Yo en esto coincido con... sí, está todo bien. Chicos, coincido. A ver, chicos, es otra sociedad absolutamente diferente. Sí, una sociedad que genera guerra todo el tiempo. No, perdóname, Flavio. Yo estuve en enero... Y financian a todo el mundo con la guerra. Escúchame, Flavio, en enero comenzaban con la vacunación en los Estados Unidos. Hoy ya tenés más de 200 millones de tipos vacunados. Entonces no nos podemos ni comparar. Te voy a dar datos, A mí me gusta dar datos. Cuando asumió Biden se puso un objetivo. Dijo, voy a vacunar 100 millones de personas en 100 días. Lo logró en 52. Entonces ahora renovó el objetivo. Dijo, ahora quiero vacunar 200 millones de personas en los próximos 100 días. La verdad que acá... Para proteger a todos los que matan con la guerra también, ¿no? Bueno, ahora estoy hablando... Bueno, la bola, loco, la bola, porque hablamos de los yankees. ¿Te parece que fuera culpa? Parece que fuera culpa de todo lo que digo no es para Jonathan, estamos hablando en una mesa de bar.